En este tiempo especial de oración que pasamos juntos, creo que lo más apropiado es comenzar esta reunión con una oración. Así pues, invitamos a aquellos que puedan a arrodillarse con nosotros en este tiempo de oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por habernos dado este privilegio de reunirnos en oración. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta reunión. Pensamos en las necesidades que tenemos como Iglesia, como pueblo, en este tiempo de crisis. Pensamos en quienes han fallecido como resultado de esta pandemia. Pensamos en sus familias. Te pedimos que estés con ellos de forma especial para que les consueles y les des paz. Te pedimos que estés con nosotros como Iglesia, que nos centremos en las cosas que debemos ver para que como pueblo nos podamos preparar para tu pronta venida. Bendícenos hoy una vez más al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A esta la hemos llamado Semana Especial de Oración en este mes de agosto y hemos llegado a la última reunión de nuestra semana de oración. ¿Por qué la hemos llamado así? ¿Qué nos ha impulsado a sentir que necesitamos esta semana especial de oración? La razón es que los tiempos en los que vivimos son especiales. Vivimos en un tiempo especial. Hay negocios que han cerrado en este periodo. Algunos negocios no volverán a abrir. La previsión económica para el futuro es lamentable y todo esto nos afecta como Iglesia. Cuando pensamos en el evangelismo, cuando pensamos en las misiones en el extranjero, todo esto está correlacionado con las finanzas y como Iglesia nos está afectando en gran medida. Cuando observamos la relación entre el individuo para con los gobiernos, la dependencia en los gobiernos hoy en día es mayor de lo que jamás haya sido en la historia de muchas naciones. Y esto me recuerda a la historia del Imperio Romano y la caída del Imperio Romano, cuando las personas comenzaron a depender de los gobiernos para su sostén. ¿Qué ocurrió? Todo el imperio se desmoralizó hasta que colapsó. Y vemos que la historia se repite. No importa a qué tipo de gobierno estemos sujetos, no importa si es conservador, liberal o una dictadura o que no lo sea, todos ellos se han alineado en el mismo modo de pensar. Y ahora nos adentramos en el debate que ha surgido sobre la vacuna. Hace poco en Australia, el 23 de julio de 2020, en uno de los encabezamientos de The Nine News, decía que, según el primer ministro, nadie puede viajar sin estar vacunado. Este es un asunto serio que también nos afecta a todos. Considerando la vacuna, que todo este asunto, que la vacuna es un tema de gran actualidad. Sé que la opinión médica está dividida con respecto a la vacuna, pero ¿por qué es ahora un requisito que se adentra cada vez más en la sociedad? Esto me recuerda a mi padre cuando me hablaba de la vida en el comunismo y cómo la vacuna era una de las cosas más urgentes en el comunismo. ¿Por qué? No secundo a quienes siembran el miedo, pero el otro día oí un discurso
pronunciado por un líder del sector tecnológico ante la CIA, diciendo que estaban desarrollando un tipo de vacuna para poder cambiar la forma de pensar de la gente, sobre todo de los radicales religiosos. Y sé que hablan de algunos de los radicales que han atentado contra las personas, pero ¿qué determina que algo sea radicalismo religioso? ¿Es acaso algo que se reintroducirá para cambiar nuestro modo de pensar? Sea esto verdad o no, no importa, pero sí sé una cosa, el espíritu de profecía nos dice que será mucho peor de lo que nunca pudiéramos imaginar. Están sucediendo muchas cosas detrás del telón y que no conocemos, pero una cosa sí sabemos, que el diablo quiere controlar a las personas. Y todas estas cosas que ocurren en la sociedad, vemos que lentamente conducen al control de la mente humana. Y cuando vemos lo que ha ocurrido en las iglesias, se están cerrando iglesias. Y en algunos lugares uno no puede siquiera reunirse con dos personas. Esto me recuerda a lo que ocurrió en la Guerra Civil. En 1865 ya había transcurrido casi 4 largos años de guerra civil en los Estados Unidos y parecía que nunca iba a terminar. ¿Y qué sucedió? Que el Evangelio finalmente se detuvo. Sí, todo esto está afectando mucho de lo que tiene que ver con el evangelismo, igual que en los tiempos de la guerra. Y mientras esto ocurría, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Solo había una cosa por hacer en esos momentos. No importaba en qué bando, o qué ocurría, o si había conspiraciones o no. Lo que realmente importaba era que estaba afectando a la divulgación del Evangelio por parte de la Iglesia. Y entonces, ¿qué podían hacer? Solo hay una cosa que el pueblo de Dios puede hacer, y es volverse a Dios en oración. Dios todavía es soberano. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí, había una obra de sellamiento que debía llevarse a cabo, y ese sellamiento no podía continuar sin que prosiguiera la obra, y algo tuvo que darse a cambio, y el pueblo de Dios volvióse en oración. En Primeros Escritos, página 38, dice: pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 ángeles vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Sí, había un remanente, y este remanente no estaba sellado. ¿Cómo podía entonces proseguirse con la obra si el remanente no estaba sellado? Y sigue diciendo: y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Esto es lo que debían hacer. Debían retener a los 4 ángeles, retener los vientos que iban a soplar. Y cuando esto hubiese hecho,
entonces la obra podría proseguir. El 11 de febrero de 1865 se estableció como primer día especial de ayuno y oración. Y luego establecieron otra fecha, del 1 al 4 de marzo, que iba a ser un tiempo especial de oración. Se reunían cada día y oraban juntos. Y esa fue la primera semana de oración. Esto fue del 1 al 4 de marzo de 1865. Y como dije antes, parecía que nada iba a parar la guerra. Las personas en ese entonces tenían mucha determinación, pero milagrosamente, el 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee se rindió en Appomattox, en el estado de Virginia. Y el 26 de abril, el general Johnston se rindió en Durham, en Carolina del Norte, y la guerra terminó. Una vez más, éramos libres para evangelizar. Cuando observamos lo que ocurre actualmente en el mundo, hemos tenido muchas oportunidades para trabajar para el Señor. Pero debemos recordar que hay una obra especial que debe proseguir. En los tiempos del comunismo y de dura persecución de la Iglesia, esta obra continuó. En la Iglesia cristiana primitiva, cuando el dragón estaba airado con la Iglesia, la obra continuó. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, en la obra de la Iglesia cristiana, la obra de casa en casa es indispensable. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nuestra obra de ministerio sea por las casas? Visitar los hogares. Esta semana tuve la oportunidad de visitar varios hogares. Esto sucedió hace 2 semanas. He visitado algunos de los hogares de los creyentes, conversando con algunos de los jóvenes que están entregando sus corazones al Señor, preparándose para el bautismo y algunos con el deseo de bautizarse. Esta obra personal no puede replicarse de ningún otro modo. En Obreros Evangélicos, página 196, leemos: a mis hermanos en el ministerio, quiero decir, allegaos a la gente donde quiera que se halle. Por medio de la obra personal, relacionaos con ella. Esta obra no puede verificarse por apoderado. El dinero prestado o dado no puede hacerla, como tampoco los sermones predicados desde el púlpito. La enseñanza de las Escrituras en las familias es la obra evangelista y ha de ir unida a la predicación. Si se llega a omitir, la predicación fracasará en extenso grado. Sí, en este tiempo de COVID, agradezco al Señor por tener un sólido ministerio virtual. Agradezco a Dios por aquellos que trabajan detrás del escenario, aquellos a quienes usted no ve. Todo este trabajo de grabación requiere mucho trabajo que se realiza detrás del escenario. Y en este tiempo necesitamos orar por aquellos voluntarios que dedican su tiempo para proporcionar estas grabaciones a otros a través de Internet para poder alcanzar a las personas donde están. Podemos agradecer a Dios por ello. Y como vemos en pantalla, algunas de las cosas que hicimos detrás del escenario, en particular, enseñar en una escuela misionera donde yo no podía ir en persona, pero aún así podíamos juntarnos y comunicarnos con la gente. Pero eso no es suficiente.
Esta no es la única obra que debemos hacer. Aún debemos ir a los hogares de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ir a los hogares de las personas? Como leímos en Obreros Evangélicos, así es como nos relacionamos con las personas. Llegamos a comprender las circunstancias y la situación en sus vidas. Y esto es lo que necesitamos. ¿Y por qué debemos procurar tanto estar en sus hogares? Para combinar el ministerio del púlpito, ya sea personalmente en la iglesia o como lo estamos haciendo ahora mismo mediante las presentaciones que estamos impartiendo, debe combinarse con la obra realizada por las casas, reuniéndonos con las personas, estudiando con ellas, respondiendo a sus preguntas de forma personal. ¿Por qué? Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando este evangelio sea predicado en todo el reino. Y sucede después de que el evangelio se haya predicado en todo el mundo. Veamos en Mateo capítulo 24, versículo 30. «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria». ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio a todo el mundo? Porque entonces Jesús volverá. ¿Quiere usted ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Quiero pasar tiempo con Jesús, y para ello necesitamos terminar esta obra. Debemos tener libertad de viajar a otros lugares, libertad de ir a los hogares y visitar a las personas de forma personal, para así poder ver a Jesús viniendo por segunda vez. ¿Y qué sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez? ¿Qué se introducirá? ¿Qué vendrá al encuentro de este universo? Lo veremos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Como ven, Dios tiene un lugar mejor para nosotros. Dios está preparando un lugar mejor. Y cuando usted y yo pensamos en ese lugar mejor, ¿qué sucederá cuando pensamos en ese lugar? ¿Qué nos sucederá? Justo antes de la crucifixión, Jesús les dijo a sus discípulos, justo antes de que sucediera lo peor que les podría ocurrir en todas sus vidas, si vemos la profecía, vemos que lo que hemos vivido en el presente no es nada comparado con lo que va a ocurrir. Todas estas teorías de la conspiración no saben de qué están hablando. Será mucho peor que todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús a su pueblo? ¿Qué le dijo Jesús a su iglesia? ¿Qué nos dice hoy a ti y a mí? Lo mismo que les dijo a sus discípulos justo antes de la crucifixión, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, y dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Como vemos, no se turbe vuestro corazón, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que oigas, no importan las restricciones a que estemos sujetos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un lugar mejor. Jesús está preparando ese lugar para ti y para mí. En Isaías capítulo 65, versículo 17 dice:
porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Quiero que piense qué sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez y nos lleve a este nuevo cielo y a esta nueva tierra. Dice que ni siquiera recordaremos de dónde vinimos, ni siquiera vendrá al pensamiento. ¿Por qué? Porque viviremos en ese hermoso lugar. ¿Quieres estar en ese hermoso lugar? Es por eso que es tan importante que en este tiempo, durante esta semana de oración, oremos porque Dios nos permita poder presentar el Evangelio al mundo en libertad. ¿Por qué lo estamos haciendo? Debemos pensar en ese lugar mejor. Isaías capítulo 65, versículo 19, nos habla acerca de ese lugar mejor. ¿Y qué lo hace tan bueno que ni siquiera recordemos las cosas pasadas? ¿Qué es? Dice, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Nótese lo siguiente, en ese lugar no hay más llanto. No oirás a nadie clamar. Y en esos momentos en los que se oye acerca de personas que mueren, que muchas personas han muerto de COVID-19, que muchas personas mueren de muchas enfermedades, que todos, de todos modos morirán, pero aún así mueren. ¿Y qué significa esto? Sea que mueran de COVID-19, que mueran de un accidente de tránsito, que mueran de lo que sea, como sea, es triste, porque Dios no nos creó para morir. Él no quería que muriéramos, Él quería que viviéramos para siempre. Pero cuando vamos a ese otro mundo, ya no hay más muerte, ya no hay llanto, ya no hay nada de eso. ¿Y qué hará Dios? Apocalipsis 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque ya no hay muerte. Sí, podemos vivir 70 años. Hay gente que piensa que 70 años son muchos. Yo solía pensar que 70 años eran muchos. Pero ahora, a medida que me acerco más, con cada década que pasa, cada vez me acerco más y, ¿saben? No es nada cómodo saber que pronto morirás. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos creó para que muriéramos. Ya sea que vivas 70, 80, 90, 100, todavía eres joven para morir. Pero vivimos en este mundo de muerte. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Quiere que nos preparemos para ir a otro lugar. Pues Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Y qué habrá en ese lugar? Isaías 65, versículo 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Sí, podremos construir una casa y habitar en ella. Saben, en toda mi vida adulta parecía que construía una casa y tan pronto estaba terminada me mudaba a otro lugar para empezar con otra casa, ya fuera remodelándola o construyéndola. Y también plantaba cosas y, ¿saben? Plantar un huerto donde plantaba todas las frutas, sobre todo los cítricos, la uva, limones, naranjas. Crecían y cuando ya estaban a punto de recogerse, teníamos que mudarnos de nuevo. Aquí dice que podremos plantar viñas y comer el fruto de ellas, construir una casa y morar en ella. Todo el trabajo duro que haga y después quedarse en esa casa.
Esto es lo que Dios nos está preparando. Y en esto deberíamos pensar al finalizar esta semana de oración, al acabar este tiempo en el que oramos porque la mano misericordiosa de Dios haga algo con este virus, con las cosas en que la gente piensa y todo lo demás, para que nos dé libertad para ir y evangelizar al mundo. Sí, en el pasado hemos malgastado el tiempo, no hemos hecho lo que debiéramos haber hecho, es cierto, pero esto es un llamado para despertar, para que todos veamos lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Y qué hay del mundo animal? ¿Qué sucederá con los animales? Me encantan los animales, me encantan todos los tipos de animales, incluso cuando veo algunos de los animales más peligrosos del mundo. Tuve el privilegio de ir a África y acariciar un león y pasear con un león, abrazar un guepardo. Eso me encanta. Hasta serpientes. Hace algunos años, cuando estaba en Florida, había una serpiente, creo que de 5,5 metros, y el propietario me dejó entrar en la jaula con él, y de hecho jugué un poco con la serpiente. Me encantan todo tipo de animales, pero a menos que estén amansados, no lo pueden hacer. A veces veo animales salvajes y quisiera tocarlos, pero no puedo. Ellos te ven y bien o huyen o responderán con ferocidad. Pero ¿qué hay de las promesas que tenemos en Isaías 65, versículo 25? Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y también en Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 8, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Pueden imaginarse por un momento cuán hermoso es el lugar que Dios nos está preparando? Dios está preparando este lugar. Y ahora, en estos momentos difíciles en los que hay gente que ha estado confinada durante mucho tiempo, y sobre todo si vive en un apartamento o algo parecido, yo siento pena por estas personas. Están encerradas en ese entorno. Doy gracias a Dios por vivir fuera de la ciudad. Doy gracias a Dios por vivir en un lugar en el que tengo un terreno al que puedo salir y disfrutar. Es por eso que hace mucho tiempo que Dios nos dice salir de las ciudades, salir de estos lugares. Esto debería ser un llamado para despertar. Aunque esté viviendo en una cómoda casa en la ciudad, salga de ella, porque las cosas se van a poner peor. Y Dios quiere que nosotros, su pueblo, estemos en la naturaleza, no importa dónde estemos. Cuando estamos confinados no es fácil para nadie, pero saben, podemos pensar en la tierra mejor, podemos pensar en lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En primeros escritos se menciona un poco cómo será cuando todo sea purificado. En la página 295 dice, entonces miré y vi que el mismo fuego que había consumido a los malos quemaba los escombros y purificaba la tierra. Volví a mirar y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de maldición. ¿Puede imaginarse eso? Ni la más leve señal de maldición en el mundo. Dios está preparando un lugar en el que se quitará toda maldición. Y luego continúa diciendo, la quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Por donde quiera que posáramos la vista, todo era santo y hermoso. Y toda la hueste de redimidos, viejos y jóvenes, grandes y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor y postrándose reverentemente ante Él, adoraron al que vive por siempre.
La hermosa tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos. El reino, el señorío y la grandeza del reino bajo todo el cielo fue dado entonces a los santos del Altísimo, que iban a poseerlo por siempre jamás. Sí, Dios ha preparado un lugar para nosotros. ¿Puede imaginarse vivir en ese lugar? Este es el tiempo en el que mientras vemos todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, necesitamos pensar en un lugar mejor. ¿Es realmente posible ir a aquel lugar? Leamos en Isaías capítulo 9, versículo 9. 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué hace de esta tierra y este cielo un lugar tan hermoso? ¿Qué hace de él un lugar mejor que esta tierra en la que vivimos? Es el conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de Dios lo convierte en un lugar mejor. En el mundo en que vivimos actualmente, las personas intentan huir del conocimiento de Dios, y este conocimiento de Dios hace que sea un lugar mejor, y por eso es menester que nosotros, que tú y yo, empecemos a evangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, incluso en el estado en el que se encuentra, sería un lugar mejor si tuviera el conocimiento de Dios. Y tenemos este conocimiento, está en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con este conocimiento que Dios nos ha dado? ¿Y por qué el conocimiento de Dios es tan importante? Podemos leerlo en la oración de Jesús justo antes de la crucifixión, en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué el conocimiento de Dios es tan importante? Que es tan importante porque es vida eterna. Vivir en ese lugar mejor, en ese mundo mejor. Todo esto sucede porque todo el mundo está repleto del conocimiento de Dios. Y esta es nuestra obra. Sí, esta es mi obra, es tu obra, es la obra que debemos derramar en este mundo. ¿Y por qué? ¿Qué hace el conocimiento de Dios en una persona? Cuando llego a entender a Dios en su contexto apropiado. Y el problema es que muchas veces las personas malinterpretan el carácter de Dios. Oye las noticias y ¿qué ocurre cuando hay un conflicto religioso? La gente habla de Dios y tiene una opinión apresurada sobre quién es Dios. ¿Qué sucede cuando tenemos un conocimiento verdadero de Dios? ¿Qué le ocurre a la persona? Lo leemos en Ministerio de Curación en la página 332. El conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. ¿Qué hace? Transforma mi carácter. ¿Quieres que tu carácter cambie? ¿Quieren un cambio de carácter en el mundo? Entonces necesitan el conocimiento de Dios y necesitamos tener libertad para compartir el conocimiento de Dios con el mundo. Y aunque se nos prohíba compartir ese conocimiento con el mundo, debemos tener el valor de hacer lo que hicieron nuestros antepasados en la iglesia cristiana primitiva y reunirnos por las casas y tener el valor de hacer lo que nuestros antepasados a inicios del movimiento de reforma y durante el tiempo de persecución y en el tiempo del telón de acero, y aún así se reunían en las casas. ¿Por qué? Porque es importante tener una conexión personal los unos con los otros y poder compartir el conocimiento de Dios.
Y sí, de nuevo, agradezco a Dios por la oportunidad de usar medios de difusión. Llevo usándolos desde que tuve la oportunidad de usar medios de difusión. Es por eso que he trabajado tan duro para tener una escuela misionera virtual. Y doy gracias a Dios porque hay personas que han puesto empeño tanto en la Universidad Plymouth Leadership en California y también en otros países. Creo que es Colombia, donde también están utilizando medios en línea, y agradezco al Señor por estas oportunidades. Pero esto no quita el reunirnos personalmente con la gente. Y aunque compartimos toda esta información a través del ministerio audiovisual, queremos ver al pueblo de Dios, al pueblo que aceptará la verdad, con el carácter cambiado. Leamos otra vez. El conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido, este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios. Comunicará a todo el ser un poder espiritual divino. ¿Qué hace entonces? Renueva el alma a la imagen de Dios. Debemos tener un cambio en nuestro carácter, pero no lo podemos hacer sin participar de la naturaleza divina, y participar en la naturaleza divina tiene lugar al tener el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero del carácter de Jesucristo, no solo transmitido por información. La gente necesita ver ese carácter. Tenemos mucha información, tenemos muchos sermones, pero solo eso no cambia el carácter. La gente debe ver el cambio en el carácter. Y por eso es tan importante reunirnos en persona. Hay una esperanza mejor. Así es, tenemos una esperanza que no es de este mundo. Cuando pensamos en personas como Enoc, el entorno en el que vivían no era mejor. No vivían en una sociedad mejor de la que hay ahora. En Mateo capítulo 24, versículos 38 al 40 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No habrá ninguna diferencia entre la segunda venida de Jesús y el tiempo antes del diluvio. Y en ese tiempo antes del diluvio, ¿qué había? Había un hombre llamado Enoc. ¿Y qué hacía Enoc? ¿Sobre qué predicaba Enoc? ¿De qué le hablaba a la gente? Esas personas estaban en oscuridad, no querían tener el conocimiento de Dios, igual que en los tiempos en que vivimos ahora. La gente no quiere tener el conocimiento de Dios. Por una parte hay fanatismo religioso, por otras religiones que no quieren tener nada que ver con Dios. Y luego hay quienes se les llama fanáticos porque quieren servir a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios, entonces. Necesitamos ser este tipo de personas, aquellas personas que quieran servir a Dios con todo su corazón. Pero ¿en qué se centraba su mensaje? ¿En qué se centraba Enoc? Puedo decírselo con seguridad, que en el tiempo de Enoc seguramente había muchas teorías de la conspiración. Y la gente lo estudiaba todo, incluso cuando estudiamos el libro del Apocalipsis. Cuando estudiamos este libro, algunos enfocan su estudio en la bestia, en lo que hace la bestia y en lo que hará después, y los cuernos y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Debemos entender estas cosas, pero, hermanos, no es en lo que debemos centrarnos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: la revelación de Jesucristo. Así es, de eso se trata, es la revelación de Jesucristo. Y Enoc, mientras vivía antes del diluvio, ¿en qué se centraba? Judas lo registra en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Solo leeré el 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿En qué se centraba? ¿En qué pensaba Enoc? ¿Qué quería entender Enoc y compartirlo con la gente? Sí, necesitamos entender estas cosas. Me encanta la profecía bíblica, me encanta estudiar todo el libro de Daniel, incluso el capítulo 11, que a muchos les resulta difícil. Me encanta estudiar la historia, contemplar lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Me encanta el libro de Apocalipsis, pero el centro de todo es Jesucristo. Y nuestra prioridad hoy debe ser, sin importar en qué bando estamos. A veces oigo lo que dicen y miren, yo no tengo Facebook, intento evitarlo, pero de vez en cuando alguien comparte algo que se publicó en Facebook y hay quienes hablan de las teorías de la conspiración, de todo lo que ocurrirá, del COVID-19, y luego hay quienes creen todo lo que dice el gobierno. ¿Y saben qué? Nos alejamos de lo primordial, que no es ninguna de estas cosas. Nuestro centro es Jesucristo, y a medida que el diluvio se acercaba, Enoc pudo centrarse en la segunda venida de Jesús. Cuando contemplamos a todos nuestros antepasados, ¿en qué pensaban? ¿Qué les motivaba? Hebreos capítulo 11, versículo 13, nos lo muestra, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, ¿nos damos cuenta de que aquí somos extranjeros y peregrinos? ¿Nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros puede morir, ya sea por COVID-19 u otra cosa? Al observar las comparaciones que se hace con la gripe española en 1918, no quiero adentrarme con eso. En realidad no era gripe española, fue una gripe que se esparció por todos lados. Creo que comenzó en Kansas o algo parecido. ¿Y qué hacían los cristianos en ese tiempo? ¿Sabían ustedes que ministraban a los enfermos? ¿Sabían ustedes que estaban dispuestos a morir para ayudar a otros? ¿Sabían ustedes que deseaban estar allí para cuidarles personalmente y no estar aislados en algún lugar en sus últimos momentos, sino que ministraban a esas personas a costa de sus propias vidas? ¿Por qué? Porque este mundo no era su hogar. Ese es el motivo. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos. ¿Es usted extranjero y peregrino en este mundo? ¿Procura ir a otro país y sacrificar lo que haga falta para traer el Evangelio a este mundo? ¿Es usted de este tipo de personas? Hebreos 11, 15 y 16 describe ese país y dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, Dios ha preparado un lugar para nosotros. Podemos volver a todo esto siempre que queramos, pero tengo la sensación de que sea lo que sea en lo que nos centremos. ¿Quiere volver atrás? Claro que puede hacerlo. Usted puede darse la vuelta y apoyar al bando que quiera, ya sea uno u otro de los que mencionamos antes, o bien puede desear un país mejor. ¿Cuál de estos será usted? En Hebreos 11, versículo 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Es este el lugar que está buscando? ¿Es este el lugar en el que centramos nuestra atención? ¿Qué fue de Job y Enoc? ¿Qué hizo
que les preparó para ese tiempo de crisis. En 1 Corintios 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Enoc contemplaba el lugar y en vez de preocuparse de lo que ocurría en el mundo, ¿qué pasaría si usáramos esa misma cantidad de energía? ¿Qué pasaría si escribiéramos en Facebook en vez de mirar la actualidad y cosas por el estilo? ¿Qué pasaría si comenzáramos a hablar acerca de ese lugar que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Qué haría eso en nuestros caracteres? ¿Qué cambio produciría en usted y en mí? ¿Necesitamos ese tipo de cambio? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en esa tierra mejor? ¿Cuánto tiempo pasamos realmente? En la Review and Herald de 1890 dice: los que no hayan placer en pensar y hablar de Dios en esta vida, no gozarán en la vida venidera, donde Dios está siempre presente, habitando con su pueblo. Si no pasamos tiempo hablando del cielo, hablando con Dios, no gozaremos de ese lugar. Podemos hablar de todas las cosas que está haciendo el diablo. Si nos preocupamos por todo lo que está haciendo, no gozaremos del cielo, porque una vez allí no hablaremos de él. Allí hablaremos del lugar donde estamos, hablaremos de Dios. ¿Quiere usted hablar acerca de Dios? ¿Quiere usted pensar en Dios? Sigue diciendo: pero los que se deleitan en pensar en Dios estarán en su elemento, pues aspirarán la atmósfera del cielo. Los moradores de la tierra que gozan al pensar en el cielo se sentirán felices cuando disfruten de la sociabilidad y placeres que brindará el paraíso. Hermanos, esto es lo que debemos hacer. En estos momentos, al finalizar esta semana de oración, ¿cree que debemos reorientarnos y reequiparnos? ¿Que el centro del libro del Apocalipsis es en realidad Jesucristo? ¿Que el centro de la profecía del tiempo del fin es Jesucristo? ¿Por qué? Porque cuanto más conoces a Jesús, tanto más conoces a Dios, porque Jesús es la revelación de Dios. Y cuanto más tengamos la revelación de Dios, ello cambiará nuestro carácter y conocer que Dios es vida eterna, pues Él cambia mi carácter, apto para el cielo. Por esto es tan importante. Cuando Enoc solo pensaba en el cielo, sí, la segunda venida de Cristo y cosas por el estilo, ¿qué pasó? Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que piense en esto. Él fue traspuesto. ¿Por qué? Porque Él agradó a Dios. Su carácter era apto para el cielo. Entonces, ¿qué nos ocurrirá a ti y a mí cuando probemos la tierra mejor? En vez de todas estas cosas, ¿qué ocurrirá cuando gustemos la tierra mejor? En la Review and Herald de 1890, a veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas en la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Al ver la tierra mejor, las cosas de este mundo ya no tienen el mismo atractivo. Y cuando pensamos en Moisés, ¿qué le ocurrió a Moisés? ¿Qué le ocurrió en su último día de vida? Subió al monte, a la cumbre del Pisga, donde tuvo la oportunidad de contemplar la tierra mejor.
En el libro El Cristo Triunfante, página 131, dice: cuando Moisés contempló estas escenas, el gozo y el triunfo se expresaron en su semblante. Así pudo entender la fuerza de todo lo que los ángeles le habían revelado. Comprendió la visión panorámica que le fue presentada. Su mente estaba firme, su intelecto claro. Su fortaleza no había disminuido, su visión no había menguado. Cerró sus ojos y murió. Los ángeles lo enterraron en el monte y allí durmió. Esto es lo increíble. Si nuestra mente está allí y si me llega la hora de morir, estoy listo para marcharme. Sí, estoy listo para marcharme. Pienso en mi abuelo cuando contaba esta historia en sus últimos días de vida. Había estado enfermo por mucho tiempo y por un tiempo perdió la cabeza y mi tía Lidia lo llevó a un centro y cuando comenzaron a darle un tratamiento mejor con todo lo que había en el hospital, recuperó la cordura 6 meses antes de morir. Y aunque su cuerpo estaba desgastado, había recuperado la cordura. Y finalmente, un problema que había tenido por años con una persona por 30 años, finalmente se dirigió a esa persona y le dijo: oye, lo siento. Finalmente pidió perdón. Y el hermano de Bai vino a visitarle. Comenzaron a hablar en húngaro, porque mi abuelo había pasado 6 meses en un campo de concentración húngaro en la Primera Guerra Mundial. Y allí aprendió húngaro y pudo hablar con el hermano de Bai acerca de la obra en muchos lugares. Y esa noche mis parientes, mi tío y mi tía, le oyeron cantar himnos sobre la tierra mejor antes de acostarse. Y estaba cantando himnos sobre la tierra mejor y entonces murió. Y hermanos, qué forma más hermosa de marcharse, qué forma más hermosa de marcharse. ¿Qué hay de nosotros? No importa si morimos en este mundo. Algunos están tan preocupados por eso y ni siquiera nos damos cuenta de cuán cerca estamos de la muerte. Pero deberíamos estar listos para morir. A veces he estado en aviones y el avión de repente desciende 1000 metros y en pocos segundos. Recuerdo la última vez que estuvimos en el Congo volando de Kinshasa a Nairobi y el avión comenzó a caer en picado. Y allí oyes a todo el mundo gritar y ya está. Y dije: Señor, lo primero que pensé fue en Dios, el cielo, y lo único que podía pensar era: Señor, si ha llegado mi hora, quiero estar seguro de que todo está bien contigo. Y comencé a pensar en la Patria Celestial, y en esos pocos segundos en los que vas cuesta abajo, dije: Señor, si mi obra no ha terminado, si todavía me queda tiempo aquí, tengo cosas pendientes por hacer, pero si esta es mi hora, quiero estar seguro de que estoy preparado. El avión retomó el rumbo y todos a bordo se calmaron y dije: gracias, Señor, si todavía tengo cosas que hacer en este mundo. Aún no estoy listo para marcharme. Si pensamos en esa tierra mejor, entonces estaremos listos para morir, así como Moisés. Pero debemos tener un carácter para esa tierra mejor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la obra que tenemos que hacer. Esta es la obra para la que debemos prepararnos. Necesitamos un carácter apto para el cielo. Y en este tiempo, en esta semana de oración, espero que hayamos orado por nosotros también. ¿Estamos realmente preparados para la eternidad? ¿Está listo mi carácter? Jesús no volverá otra vez. No se trata de cuán mal estará el mundo. En muchos de los sermones que he escuchado a lo largo de los años, diciendo que el mundo está mal, que será peor, que Jesús volverá otra vez, ya sabemos cuán mal está todo. Este
Esto no es en lo que debemos centrarnos. Lo primordial es que cuando el pueblo de Dios esté preparado, Él vendrá otra vez. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47, dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Debemos contemplar su carácter, tu carácter, el mío, y no es que deba mirar tu carácter, sino que yo debo examinar mi carácter y decir: Señor, ¿estoy preparado? Y cuando el carácter del pueblo de Dios esté listo, al instante hundirá la hoz y vendrá otra vez. ¿Qué hay de nuestros caracteres? ¿Y cómo cambia el carácter? ¿Cómo es posible para Jesús que mi carácter, para Jesús, que mi carácter sea apto? Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Es por esto que necesitamos hablar de Cristo y la tierra mejor. Debemos centrarnos en eso. Y sí, sé que tenemos que ver lo que está ocurriendo. No me malinterpreten. Cuando Elías estaba en la cima del Monte Carmelo y esos sacerdotes paganos realizaban sus abracadabras y sus vudús y todo lo que uno podría imaginarse, Elías les observaba y oraba. Estaba centrado en Dios, constantemente en la verdad, pero también estaba pendiente de que no encendieran el fuego. Y sí, yo escucho las noticias, lo que está pasando, pero no es nuestro punto central. Cuando miramos a Jesús, ¿qué sucede? La voluntad se fusiona con su voluntad. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo podemos tú y yo tener el carácter de Cristo? En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El problema en su totalidad tiene que ver con someterse. De eso se trata. Tiene que ver con el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad escrita de Dios. Y este es el conflicto que hay en el cristianismo, este es el conflicto que atravesamos continuamente, que es someter mi voluntad a Dios. Y la pregunta es: ¿estás dedicando tiempo a someter tu voluntad a Dios? ¿Estás listo para hacerlo, entregar todo a Dios, rendirte a Él? Todo, nuestra vida, nuestros planes, nuestro futuro, lo que tenemos, lo que quisiéramos tener, todo en las manos de Dios. Y después dar gracias a Dios por lo que nos ponga en el camino. Vemos a los hombres de fe del pasado. Miraban al futuro y ese futuro les hacía ir adelante. Quisiera concluir con Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Queridos amigos, hermanos y hermanas, quien esté oyendo esto, concluimos la semana de oración que hemos tenido. Una semana especial de oración por todo lo que está ocurriendo en este mundo. ¿En qué centras tu mirada? Para enfocar correctamente, debemos contemplar la obra que tenemos frente a nosotros.
El pueblo de Dios necesita reunirse de nuevo. El pueblo de Dios necesita estar en las casas para dar ánimo. La gente necesita ver a un Salvador viviente, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Necesitan ver que hemos estado con Jesús. Y esto ocurre cuando tú y yo nos centramos en lo correcto. Y ahora que terminamos, ¿en qué te centras? Es tiempo de contemplar los cielos nuevos y la tierra nueva, para que cuando veamos a Jesús viniendo en las nubes de gloria, podamos decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y ha venido para salvarnos. Que el Señor nos ayude, para que ni uno solo de nosotros falte ese día, para que allí podamos estar todos juntos, para oír las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Aprovechemos esta oportunidad para orar una vez más. Pongámonos de rodillas. Bondadoso y amante Padre Celestial, te damos las gracias porque, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos has permitido vislumbrar la tierra mejor. Señor, te pedimos por quienes han fallecido, quienes han ido al descanso en esta crisis, que sus muertes no sean en vano. Puede que haya quienes solo sean tocados por la muerte de uno de tus hijos. Bendice la muerte de tus santos, para que incluso después de muertos puedan producir frutos. Señor, ayúdanos como Iglesia. Pedimos por la obra que tiene lugar en el mundo, los medios que necesitamos para enviar a misioneros, los medios que necesitamos para apoyar a otros misioneros en otros campos, por los medios que necesitamos en este edificio donde grabamos estas reuniones, que las podamos terminar y hacer la obra. Señor, confiamos en ti. Y en este tiempo de oración, Señor, ayúdanos a conseguirlo. No sabemos cómo, pero sabemos que tú lo vas a hacer. Ayuda a tu pueblo a centrarse en Jesucristo para que podamos estar en ese número, para que cuando Jesús venga por segunda vez podamos decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y ha venido para salvarnos. Señor, ayúdanos con las fronteras que ahora están cerradas, que de alguna forma se abran para que podamos ir de lugar en lugar y compartir este mensaje. Sé con tu pueblo, Señor, para estar preparados para ir a lugares a los que todavía no hemos ido, lugares que hemos visto pero que por distintos motivos no hemos ido. Hay tantos países en oscuridad y estamos acomodados en lugares donde hay tantos miembros. Señor, ayúdanos a tener este espíritu de evangelismo para que podamos, para que abandonemos nuestra zona de confort y salir y evangelizar al mundo y ver a Jesús venir por segunda vez y que podamos pasar la eternidad, no en este mundo, sino en el mundo que tú has preparado para nosotros. Responde nuestras oraciones, Señor. En esta semana de oración hay muchas peticiones no pronunciadas. Las personas están orando con sus corazones. Respóndelas para tu honra y gloria, no como queremos, sino para tu honra y gloria. Ayúdanos a ser un pueblo preparado para tu pronta venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.